Vender en línea, para mí, es fácil. Crear un negocio digital no lo es. Y creo que cuando empezás a entenderlo bien, te das cuenta que cada marketplace, cada pure player puede ser también, cumple un rol y es el por qué vas a estar ahí. Si no las tenés que apalancarte de un marketplace o de un lugar que te las pueda brindar. Hago un checklist. ¿Estas dos cosas están? Porque con estas dos nos morimos, si no. No, estas están. Salgamos. Si se rompe en el camino, lo vamos a arreglar, pero arreglémoslo en el camino, porque si no, nunca vas a salir. Es una gran aspiradora de data que estabas muy lejos de tener antes. Por ende, para mí, la clave en cualquier D2C es tenés que tener un buen negocio arreglado, negociado con 1P y con 3P. ¿Para qué? Hoy confían mucho más en un influencer que en cualquier otra persona. Hola, bienvenido a un nuevo episodio de E-Commerce Accelerator Podcast. Este es un canal donde buscamos que puedas aprender sobre comercio electrónico y aprendamos sobre las personas que están teniendo estos grandes desafíos y que están construyendo este canal online en Latinoamérica. Este es un gran episodio. Contamos con la participación de Guido, quien tiene una vasta experiencia en comercio electrónico. Guido trabajó en Mercado Libre, trabajó como director de e-commerce en Samsung y actualmente es el director de e-commerce en Natura México. Con Guido vas a poder aprender desde las distintas visiones, por un lado el marketplace y por otro lado con la marca, cómo ha construido este canal online. Este episodio es apoyado por nuestros amigos del Banco BCI. Cada etapa de tu emprendimiento merece un impulso distinto. En BCI tenemos soluciones para que crezcas en NACE, Scale Up y Pymes. Ahora sí, vamos a ver nuestro episodio. Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio conversando y profundizando sobre comercio electrónico, aprendiendo de los expertos. Les presento a Guido. ¿Cómo está, Guido? Muchas gracias por acompañarnos. Pero bueno, espero que se diviertan un rato y podamos tener diferentes ideas sobre la mesa para poder charlar sobre un tema tan interesante y divertido. Buenísimo. Justamente para eso creamos este canal, para poder hablar sobre comercio electrónico, poder aprender desde los aprendizajes y experiencias de distintas compañías y lo duro que es para una empresa consumo masivo, retail, de poder adaptar y ir cambiando y transformando a lo que hoy día ya es esto de comercio electrónico. Hoy día, nuestro invitado especial, Guido, tiene un background que nos ayuda muchísimo también a aprender esto y verlo de distintas miradas. Guido viene dentro de Mercado Libre primero, llegando a México, entiendo, y ahí nos va a contar más sobre 1P, que sabemos que es una tremendo cambio que hicieron los marketplaces también aquí en Latinoamérica. Y luego se pasa al lado oscuro de las puertas, no, del otro lado de la mesa, dentro de la marca, pasando por Samsung, por Natura, como head de e-commerce. Guido, por favor, cuéntanos de ti, un poco de tu historia. Seguro. A ver, un poco lo que ya estabas contando. Vengo a México con Mercado Libre, donde trabajé casi 9 años en mi carrera. Diferentes unidades de negocio. La última y el motivo por el cual vengo es básicamente desarrollar el negocio de retail o 1P, como se conoce hoy en día, que era Meli comprando producto, que era algo que no hacía, protegía a sus sellers y demás. Entonces era como algo de mucha fricción, ¿no? En ese momento, cuando me vine, la realidad que mi idea era cambiar de rubro. Trabajo hace 20 años en e-commerce y hace 20 años en consumer electronics y quería como cambiar de rubro, pero bueno, en ese momento cuando junto con la VP de ese momento, Karen Brook, encontramos esta opción, me dijo, tengo justo lo que querés, pero quizá no es el cambio que esperabas, pero sí el cambio de país. Así que me vine sin dudarlo, hablando con la familia y me vine. Y era donde había que romper un modelo de negocio por el cual había sido creado Mercado Libre y empezar a entender cuándo sí podía estar jugando 1P y cuándo no, que es también hoy en día creo que una fricción y una tensión que tienen las marcas o los diferentes sellers también, incluido por ahí a veces dentro todavía de Mercado Libre. Y después, el por qué me muevo, ¿no? Digo, había entendido muy bien el juego del e-commerce de diferentes ángulos, de diferentes tipos o unidades de negocio de Mercado Libre, y a mí algo que me llamaba mucho la atención era qué podía ser del lado de la marca, ¿no? ¿Qué era eso? Y ahí fue que un presidente coreano me llamó para venir para cambiarme a Samsung, sabiendo lo que implica estar en una top 5 global como Samsung, armando todo el negocio de e-commerce from scratch, no había nada, o sea, se estaba migrando en realidad una operación que tenía una agencia, lo cual era divertido. A mí me gusta, como te conté, me vine para armarlo de retail, para atrás había armado otros negocios dentro de Meli, y armar eso desde cero para mí era muy divertido. Era como, bueno, ¿con qué me voy a encontrar, no?
cómo voy a abrir ese capó del auto y voy a rearmar todo ese motor. Y la realidad que fue súper divertido, súper enriquecedor. Entendí que hay una importancia mucho más grande de la que creemos en todo lo que es el mundo del supply chain. Digo, a veces pensás que un Samsung o una gran empresa vende celulares, cremas, y en realidad es una empresa de supply chain. Si vos dijiste que querías vender 9, entonces pediste 10, vendiste 5. ¿Qué pasó, no? ¿Qué hacemos? Entonces esa presión desde el otro lado también la quería vivir. Y finalmente de Natura llegó el cambio de industria, ¿no? Que era un poco lo que quería, y empezar a aprender de otra cosa donde hoy me siento incómodo, que es un poco lo que quería en aquel entonces cuando me vine a México hace 5 años, que era aprender desde cero, ¿no? Desde cero, no solo un negocio, sino una industria nueva. Buenísimo. Oye, Guido, cuéntanos, profundicemos un poquitito más en esos aprendizajes. ¿Qué fue lo que se aprende desde la vereda del marketplace, donde te tocaba, sobre todo en 1P, entrar en las conversaciones duras con las marcas, Ujú. y luego las marcas de poder entrar, tomar la decisión de las dos empresas? Bueno, Samsung quizás un poquito más híbrido, ¿no? Pero se definen, yo diría, B2B. O sea, literal solo de ir con empresas como intermediarios y luego habilitar el D2C. ¿Cuáles han sido los principales aprendizajes que podrías resumirnos en tu trayectoria? Bien, es interesante y a ver, lo que creo es que dentro del marketplace, sea 3P o 1P, busca una experiencia única para que sea como si fuese un gran mall donde vos podés recorrer los pasillos y encontrar cualquier cosa, ¿no? Creo que ahí el desafío está en el full assortment, no solo de marcas, sino de sus productos, 3P, 1P, y por el otro lado, que sea claro y que sea una grata experiencia, que puedas encontrar fácilmente lo que vos como consumidor estás buscando en ese lugar. Porque además tenés diferentes productos. No es que vas y entraste al sitio de Samsung.com y vas a estar buscando celulares, sino que por ahí encontrás una crema mezclado con un celular. Entonces, en un marketplace tenés que tener muy en claro cómo armás esa experiencia desde el lado del marketplace para estos consumidores. Y creo que se está haciendo no un buen trabajo, sino un excelente trabajo. Al menos Mercado Libre es punta de lanza en esto, me parece, en la región. Amazon, que también está en México, o Walmart, está en camino a eso, de cómo ordenar mucho mejor la oferta. Si bien hay muchas preferencias dependiendo cada marketplace, y no quiero entrar a eso, sí creo que todos están empezando como a ordenarse en cómo te muestro de manera más sencilla esos shelves digitales, ¿no? Entonces, eso por el lado de lo que es marketplace, ¿no? De encontrar todas las marcas, todos los productos, etcétera. Y las marcas, creo que ahí el gran tema que tienen es empezar a entender este mundo del D2C, porque hoy parecería que es una parada obligada. Y ahí te preguntaría el por qué lo estás haciendo, por qué te estás metiendo en este mundo digital, porque todo el mundo lo hace o porque vos realmente como marca creés que es un canal nuevo, hablando de los subcanales que tenés, ¿no? Hablamos de marketplace, hablamos de un montón de cosas, que vos realmente te va a servir como tal. ¿Qué es lo que querés construir? ¿Qué es lo que querés hacer? Y esto es lo que te iba a decir antes, que me parece que lo vamos a repetir mucho en este podcast, y es vender en línea, para mí, es fácil. Crear un negocio digital no lo es. Y creo que ese es el foco, la diferencia, ¿no? Donde vos tenés que pensar como una marca y decir, ¿por qué me quiero meter en el mundo online? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Dónde voy a vender? ¿Y cuáles son esos canales que van a ser relevantes para mi marca para poder estar? Buenísimo. Muchas veces nosotros conversamos sobre cuál es el rol que tiene el canal, ¿no? Cuál es el rol que tiene Mercado Libre, cuál es el rol que tiene Amazon, cuál es el rol que tiene el online completo. Ya luego otras compañías empieza Rappi, los .com de sus clientes, etcétera. Y definir cada uno de esos roles es un tremendo desafío, pero sin duda lo debe cumplir, y algo importante para la estrategia perdure en el tiempo y no sean solo unos aplausos de partir vendiendo, ¿no? Totalmente, y creo que cuando empezás a entenderlo bien, te das cuenta que cada marketplace, cada pure player puede ser también, cumple un rol y es el por qué vas a estar ahí. Quizá vas a estar en un Walmart y no vas a estar en un Meli, o vas a estar en un Meli pero no en un Walmart, o dependiendo qué tipo de producto. A veces parece un no-brainer y es, no, bueno, soy Samsung, voy a estar en todos lados, pero cuando hablas de belleza, por ahí hay algunos que necesitas estar y en otros que no. ¿Y a qué me refiero con esto? Es un producto, no es de primera necesidad, pero es un producto que cuando lo estás pidiendo lo necesitas. Entonces, ¿qué marketplace te puede dar eso? Vos no lo das como experiencia en el sitio, bueno, es un must que tenés que revisar a futuro, pero por lo menos si lo vas a hacer de la mano de un marketplace porque vos no tenés esa capacidad,
entonces, ¿con cuál lo vas a poder cumplir? Hablaste de Rappi, Uber Eats puede ser. Digamos, ¿por qué en cualquiera de ellos? Y porque siempre hago como esta analogía y permitime que hago como un asterisco acá, que es, hace muchos años Amazon lanzó el Amazon Dash y ese Amazon Dash que era el botón, que hoy también tiene que ver con esto de armar como la recompra en automático y demás, ese botón lo sacaron en, no sé, con Tide o con diferentes productos y con marcas como un Whirlpool o puede ser un Samsung también, entonces lo pegabas en la lavadora. ¿Por qué? Ese botón apretabas y te generaba una orden directa para que te traiga detergente para la lavadora. ¿En qué momento te acordás que te quedaste sin desodorante, sin detergente para el lavado en el momento que lo vas a usar? Porque no lo tenés en la cabeza. Entonces, ese tipo de producto, cuando estás hablando no de un Samsung o de un teléfono, que es una compra como mucho más programada y hablamos de belleza, de cuidado personal, quizá vos no tenés las capacidades, pero sí las tienes ya desarrolladas en el marketplace. De ese botón de Amazon que hablábamos, pasó a ser una botonera en una app, en un teléfono, y de ahí pasó a hoy la compra recurrente, que automáticamente cuando compras el producto te deja poner un check y decir, si te mando todos los meses o cada un mes y medio porque vos lo usás con esta cadencia, yo te descuento 10%. Porque además me das previsibilidad de producto, no solo de tenerlo, sino de entregarlo, etcétera. Y creo que en ese camino, insisto con lo de las capacidades, si no las tenés que apalancarte de un marketplace o de un lugar que te las pueda brindar. ¿Y por qué hago hincapié en lo de las capacidades? Porque creo que cuando hablamos de negocios digitales, tenemos que desarrollar no canales, sino capacidades. Interesante porque lo estás planteando para complementar o para reemplazar ciertas capacidades o habilidades que internamente no tengan, pero también es quizá un consumidor distinto, ¿no? El que va al sitio de destino busca una experiencia, el que está en el marketplace busca otra experiencia, ¿no? Oye, antes de seguir haciendo doble clic en el rol o en la función de cada canal, se habla mucho de Mercado Libre, ¿no? De su cultura, de su forma, si lo repiten constantemente, de estar ahí siempre como en MVP, siempre probando, siempre testeando. ¿Qué de lo que aprendiste desde la vereda del marketplace lo llevas hoy a empresas que además llevan muchos más años, ¿no? Son globales, entonces también tienen que estandarizar naturalmente más su negocio, que como decía, creo que se definen más tipo B2B, vendemos a pallet cerrado, orden de compra, creación de cliente, etcétera. ¿Qué es lo que te llevas de Mercado Libre que luego puedes implementar en los otros? Qué buena pregunta, y en realidad de ahí creo que tengo un título muy grande que es cosas que confunde a veces la gente, ¿no? Que es esto de buscar la perfección, ¿no? O qué es realmente un MVP. Y yo creo que cuando hablamos de ejecutar con calidad, hablamos de la mejor calidad posible en ese momento dado. ¿Y qué quiere decir? Que es más caro buscar tanta calidad y tanta perfección y no salir que haber salido antes. Entonces, eso lo tomé para toda mi carrera, el resto de mi carrera, que fue un Samsung, que fue también un Natura hoy en día, y es a lo que empujo a mi equipo a hacer constantemente es a salir, a hacer, a entregar. Y con esto me refiero a hoy si tenemos el desafío de salir en un canal de marketplace, pero me dicen no están todas las condiciones dadas, hago un checklist de ok, estas dos cosas están, porque con estas dos nos morimos, si no. No, estas están, salgamos. Si se rompe en el camino, lo vamos a arreglar, pero arreglémoslo en el camino, porque si no, nunca vas a salir. Entonces creo que esa es una de las más grandes lecciones que me llevé de Meli, de ordenémonos, pero salgamos. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Totalmente. Ajá, Totalmente. dicen por ahí. Mejor testear, Totalmente. probar y si no funcionó, fue más barato que haber estado perfecto para salir. Mirá, uno de los principios culturales de Meli, en ese momento que estábamos, se redefinieron junto en todo ese tiempo que estuve. Imagínate que yo entre 2013, o sea, es el Meli que comencé, no fue el que dejé, y seguramente no es el que veo hoy en día dando vueltas, que tampoco está en el día a día ni en la cocina. Uno era estar en beta continuo y por ende iterar constantemente, ¿no? Y ese iterar constantemente es, ok, lanzamos, hicimos, ok, falló esto, corregí esto, sigamos, ¿no? Y esa rueda creo que es una de las lecciones que agradezco haber tenido la suerte de haber trabajado ahí adentro casi 9 años, un poco más, y haberme llevado esas enseñanzas, no solo para mí en lo profesional, ¿no? Sino en mi vida personal, de decir, ok, probemos. Bueno, no hay nada perfecto. Buenísimo. Oye, y haciendo un poco más de doble clic en la visión ahora desde la marca, de cuál es el rol que cumple el canal digital. Algunos dicen, no, por ahí
un accesorio, hay que tenerlo porque está de moda. Obviamente ya también vemos que empieza a pesar cada vez más. ¿Cuál es, desde tu visión y desde tu definición, cuál es el rol que cumple este canal en las marcas, en estas marcas globales? Ahí creo que está bueno lo que decís, Mike, porque creo que es como que a muchas marcas les empezó a pasar que ese canal pesa más del doble dígito, entonces todo el mundo es como, che, hay que ir, no sé por qué, pero hay que estar en lo digital. Y la pandemia aceleró mucho eso porque también creo que los grandes perdedores fueron los que no estaban listos en ese momento y tuvieron que construir el avión mientras estábamos volando porque no podíamos salir de las casas. Bueno, en Argentina fue bastante particular. Em, pero yendo concreto a tu pregunta, para mí el rol que tiene el D2C, y el D2C lo quiero poner acá entre e-commerce más la experiencia, si querés, retail, pensando en algo un poquito más omnicanal en ese sentido. Y yo lo veo como algo que es como una aspiradora de información y de data increíble. O sea, te puede dar desde entender el life consumer value puntual de qué hace tu consumidor después de comprar producto A, B o C. Te puede dar una idea de cuál es tu buying persona real. Te puede dar una idea de en qué zonas tu buying persona cambia o no. Te puede dar mil cosas. Te puede hablar de que Mike es la misma persona que entró a tal local en un momento y que después fue y compró otra cosa o no lo compró. Entonces puedes entender cómo impactarla. Y en este sentido, creo que hay un gran error, que es lo que te dije al principio. Las marcas lo ven como doble dígito de ventas, incremento, un uplift en revenue. Y yo creo que lo más valioso de eso, que va a terminar en revenue, es poder entender cada vez más a nuestros consumidores o a nuestros visitantes para darles algo de valor real. Hablabas antes, y te lo mezclo con esto, que es, hablabas de por qué un marketplace o un D2C y demás. Para mí es la discusión que hoy tienen todos cuando lanzan también el furor de las apps. ¿Para qué vas a lanzar una? O sea, la gente va a entrar por un móvil, obvio, pero quizá entra a tu página en mobile responsive, digamos, y no te va a bajar la app. O te la va a bajar, compra algo y después la desinstala. Hoy en día los sistemas operativos de los celulares, ante el desuso, te lo desinstala. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado con cuál es el value proposition real que le estás dando a una persona, no como marca, como Natura, Samsung, you name it, ¿no? Sino, ¿cuál es el value proposition cuando lanzas estos canales? ¿Para qué lanzaste una app? Nada, para que puedan comprar. Si está en la mañana, o sea, fuiste, compraste. Entonces ahí es donde toma valor lo que decías vos antes. Para ciertos productos, un Meli, un Amazon, un Walmart, muy probable que lo tengas. Porque no vas a comprar solo la marca tuya, vas a comprar otras, ¿no? Y ahí empezar como otro tipo de estrategias que te sirvan a vos como marca, por más de que estés hablando de otras marcas, ¿no? Porque en definitiva es como tu estrategia en un piso de venta. Pero volviendo a lo anterior, para no irme por las ramas, porque me gusta hablar mucho, yo creo que viene por ese lado. Es como una gran aspiradora de data que estabas muy lejos de tener antes. Por ende, para mí, la clave en cualquier D2C es, lo podemos titular como tu CRM, pero en realidad con cuál es tu estrategia, o si querés, herramienta para poder generar ese tipo de impactos o comunicaciones con tus consumidores o potenciales consumidores. Buenísimo. O sea, tu definición es que va para mantenerse en contacto directo con el consumidor y entenderlo en su journey completo antes de la venta, después de la venta. Y si tuviéramos que hacer un doble clic ahí en los distintos canales de la razón de ser, es si es que tu producto es una compra de destino que es más planificada, etcétera, versus si es que tienes que mixear dentro de un carrito y ahí ya también empieza a agregar más valor los otros canales. Sin dudas, y porque creo que hace mucho tiempo se habla de poner al consumidor en el centro, o la omnicanalidad, y creo que durante mucho tiempo fue medio como un storytelling y poco se hacía, todavía hoy poco, en algunos casos se hace. Si me preguntás o si me lo permitís, yo creo que hoy la manera de llegarle a los consumidores o lo que va a estar más cerca es todo lo que tenga que ver con si querés, conversational commerce o algo por el estilo, ¿no? Hoy las tasas de apertura, dependiendo de la industria y demás, cada vez caen más en cuanto a emails. La gente desestima más porque no cree por ahí en tanto en los emails o no. Un email que mandás no es tan rápido, tenés que esperar 2, 3 días que lo abran. Entonces, tenés que crear promociones que duren o perduren más tiempo en vez de poder generar un impacto más amplio. Ahí es donde te gana un marketplace, una oferta relámpago, una oferta del día. La gente entra más a esa app
o a ese sitio. Entonces, creo que buenas soluciones conversacionales de venta van a cada vez ser más grandes. Ya hoy creo que lo es incipientemente, pero cada vez más. Y creo que va a venir un poco por ese lado de que pueda volverse disruptivo. Vuelvo. ¿Qué herramientas tenés vos implementadas para poder conversar con tu consumidor de esa manera? Y no me tomes mal en el sentido de, esto no quiere decir que no tenemos que entonces que apuntar a lo que hoy está como mucho más de moda y más hablado, pero retail media y demás, porque también hay una capacidad enorme ahí. Y esa no es first party data porque no la vas a tener vos, pero sí marketplaces en general. Meli está haciendo un muy buen trabajo, Amazon hace tiempo lo tiene. em, Tienen data muy, muy poderosa y muy buena, porque vos puedes encontrar en consumidores que ellos ya tienen hace tiempo un potencial buy en persona tuyo que no sabías que era o que venía por ahí. Entonces, creo que es ese mix. Buenísimo. Hagamos un poco más de doble clic de en qué Ok. momento es el D2C y en qué momento es el marketplace. O sea que lo pasábamos antes por alto nivel de un D2C quizás como un sitio más de destino y el marketplace como un sitio más para hacer carrito, ¿no? Y eso va a depender, me imagino, de tu definición como portafolio. Esa es tu visión, ¿no? Ahora, te toca también jugar con las dos, ¿no? Por ejemplo, en un Samsung tienen mucho producto de destino, también tienen producto más de impulso, si le queremos dar un nombre de ¿cuál es, cómo diferencian la propuesta de valor para que el consumidor sea capaz de percibirla y entenderlo? Y de ahí quizás también algo de tips de, no sé, nosotros vemos mercados, por ejemplo, Colombia, donde el sitio .com es mucho más predominante que los marketplaces, Ujú. y vemos mercados donde los marketplaces son mucho más dominantes de mercado que los sitios .com. Y ahí ya es un tema de que yo estoy en la casa, pienso y digo, me tengo que comprar X cosa, Mercado Libre. Me tengo que comprar X cosa, no sé, Nike.com. Ujú. Y eso también ahí detrás hay temas de seguridad, de infraestructura, de etcétera, etcétera. Pero desde tu perspectiva, ¿en qué momento la marca debería decir esto va para allá, esto va para acá? O en los dos quizás es lo mismo, no lo sé. A ver, ahí creo que va más que tener como algo definido, insisto, depende de cada categoría o cada industria en realidad. En el caso de un Samsung, donde son productos más durables, de otro tipo de decisión, una ASP mucho más caro, o sea, es totalmente diferente. Yo creo que ahí estamos hablando de una estrategia no solo de portfolio por definición de la marca, de qué quiera poner en cada uno de los lugares, sino también de promociones. Cuando quiero jugar fuerte con un marketplace porque lo quiero crecer un poquito más por un tipo de promoción o estacionalidad que tenga, versus mi D2C o versus otro marketplace como hablábamos. Y ahí creo que las estrategias clásicas son, puede ser, hablando de celulares, ¿no? U otro tipo de productos, puede ser diferentes modelos a nivel de memoria, diferentes colores o exclusivos. Nosotros teníamos en Samsung colores exclusivos dentro del sitio. No los podías conseguir en un retail, no los podías conseguir en 1P, por ejemplo, pero sí en 3P. Entonces era como algo muy interno nuestro para evitar cualquier pelea, sobre todo de pricing o de por qué estás haciendo A, B o C. Y dicho esto, yo creo que otra cosa que me parece interesante como sumar es entender dónde tenés diferente tipo de audiencia. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si el ASP promedio de Meli es mucho más bajo que el que puede ser en un Amazon o en un Walmart, y entonces, dando el ejemplo de los celulares, un S25 Ultra seguramente va a ser más difícil venderlo ahí y voy a tener que ir con la serie A, entendiendo qué tipo de productos compran ahí o no. Ahora, si vos me preguntás, che, pero ahora que estamos hablando entonces de Natura, que es otra industria, y con lo poco que sé, porque va menos de un mes, yo te diría que para mí el marketplace es un gran lugar porque sería como algo que hoy Natura como marca no hace, que es hoy no está en un wholesale, hoy no está en un supermercado, y es una compra que si bien nosotros tenemos otra misión como marca, creo que tenemos que entender que tenés que estar disponible en el momento donde vos estás como comprando cosas rápidas, armando digamos, una cesta, un carrito de diferentes cosas, productos mezclados para tu casa, para llegar hasta el envío gratis, por ejemplo. Entonces, creo que en el caso de hoy es súper importante un canal como un marketplace donde podemos estar hablando de un share dentro del D2C de más del 50%, pero por ahí en un Samsung menos del 30%. Claro. Entonces creo que ahí cambia la historia de, Mike, vos cómo comprás ese tipo de productos, ¿no? Entonces, y es belleza, cosméticos, pero es más compra pensada. No tanto, algunos sí, pero no tanto. El resto, por ahí estamos hablando de cuidado personal, estamos hablando de jabón, entonces ahí es como
compra más recurrente. Creo que la solución tiene que ir por otro lado y por eso se vuelve más importante, por ejemplo, que hoy yo lo pienso así y puedo estar equivocado, un marketplace versus un D2C. Bueno, volvemos a un loop, porque Obvio. primero es estar en el canal online para estar cerca del consumidor y luego escuchar al consumidor de cómo está comprando para ir habilitando. Pero sin duda hay un trabajo de portafolio De verdad. importante, interesante para ir desarrollando hacia con cada canal también. Sí, y pensándolo, está bien, hay diferentes reglas, porque acá muchas personas me lo pueden discutir y decir, no, la idea que estás es impracticable. Yo creo que nada es impracticable, en todo hay que encontrarle como digamos, el workaround de eso. Para leer las leyes, digo, tengo a Bauti que todo el día me marca, mi hijo me marca todo el día qué hay que hacer y qué no. Entonces lo que creo ahí, Mike, vuelvo a lo de conversacional, sobre todo con productos como tanta reposición. El otro día estaba hablando con una herramienta, me estaba contando que dentro de otra marca de este mundo más, si querés titularlo como CPG o como belleza, etcétera, lograron hacer como un replenishment de producto incremental del 37%. ¿Qué hicieron? Implementaron un canal conversacional donde lo que hicieron básicamente fue, Mike, hace 25 días compraste este shampoo, que sabemos que se te debe estar por acabar, si me das el ok, ya te mando el nuevo. Ok, te llega a tu casa. Entonces empezás como a desafiar desde otro lado. Listo, ya me puedo comunicar con vos, ya sé cuándo compraste, ya sé cuánto dura por producto y en realidad, además de aprender de vos, me voy a empezar a interiorizar en de qué manera te gusta conversar conmigo o no. Y después tengo el siguiente desafío, que ya es para otro nivel, que es, pero estás mandando un shampoo, en una casa, logísticamente, sí, claro, después empezás a encontrar otros desafíos, pero creo que hoy tenemos que, lo que está roto, al menos en lo que yo veo hoy en día en mi negocio, es cómo llego a todas esas personas con un producto que en realidad deberían comprarlo o verlo en un supermercado o en una góndola. Entonces es más complicado. Bueno, haciendo doble clic en que si es un canal para estar cerca del consumidor, ¿cuáles son las grandes diferencias que ves entre estar con un consumidor a través de un marketplace o estar con un consumidor a través de una plataforma de tu sitio propio? ¿Hasta dónde llegas en cada una? Si nos puedes contar algunos casos de éxito quizás que hayas escuchado o que puedas contar, porque sin duda son relaciones distintas, ¿no? En una, de hecho, hay ciertos blackouts de información, en la otra tienes full disponibilidad según las herramientas que hayas implementado, pero ¿cómo mezclan? A ver, es muy interesante la pregunta, porque también algo que ocurre para mí en los marketplaces que no ocurre en un sitio es, para mí a un sitio vas porque es el sitio de la marca y estás queriendo averiguar algo, estás queriendo averiguar si la tele entra en tu habitación, si en realidad tiene un nuevo chip que a vos te interesaba o entras a comprar. Digo, para mí son como las dos cosas, no es que entras como, bueno, a ver, quiero ver teles hoy. Creo que ese discoverability es mucho más en un marketplace y creo que hoy algo que hicieron muy bien o están jugando muy bien o entendiendo muy bien son influencers y TikTok, ¿no? ¿En qué sentido? En que lo que estuvieron entendiendo es que hay mucho discoverability de estoy mirando y de repente hasta me interesó y lo compro, ¿no? Es como estaba caminando por el súper y cuando miro el carrito estaba lleno de cosas que no venía a comprar. Entonces creo que ese papel, si bien hay un blackout enorme de información en el sentido que no es primeramente tuya, sino que la vas a aprovechar desde otro lado, creo que eso es algo para aprovechar enormemente un marketplace. Por eso yo te decía que lo veo en mi mundo de hoy, o en mi negocio de hoy, lo veo como casi en un 50-50, o quizá más, no lo sé, todavía me puede sorprender, porque la gente está ahí lista de descubrir o de comprar. Ya está lista, o sea, punto. Y puedo lograr que además haya entrado a buscar otro producto, porque imagínate que además la experiencia es, Mike entró, pero entró a buscar cualquier otra cosa y yo me lo puedo traer para venderle algo rápido y lo compras. Esta experiencia que te decía, fui al súper por dos cosas y de repente tengo el carrito lleno, ¿no? Que mi esposa siempre me dice que pasa eso en el Costco, ¿no? Pero bueno, básicamente en esa experiencia creo que es muy bueno el marketplace. Ahora, ¿qué pasa dentro del D2C? Para mí ahí de nuevo vuelvo a la clave esta de cómo estás vos implementando la manera en que te conectás con todos tus potenciales compradores y qué estás haciendo. Porque si vos solo dejás que entren, compren y nunca más les hablás, o les hablás, pero les hablás en una audiencia donde le estás ofreciendo, no sé, un soundbar, pero compraron un refri, porque ¿qué data tenés para ofrecerle esto? No, porque tenemos ofertas. Entonces creo que ahí estás como mal aprovechando toda esa first party data que te puede permitir entender en
un Mike que entra a mi sitio y compra un producto, ¿qué hace después? Y ahí puedes empezar a hablar de otro tipo de experiencias, ¿no? Como PPX, como lo llamábamos, que es Post-Purchase Experience, que es si te compraste un teléfono, te voy a ofrecer unos auriculares o un watch o algo, entendiendo qué tenés o qué no tenés. Hay mucha data dando vueltas como para poder aprovecharla, pero insisto, para mí la importancia dentro de por qué el sitio o por qué el marketplace es qué haces con esa data. La realidad es que por más de que tengas un blackout, digamos, o que no tengas tanto acceso a tocar como esa data en un marketplace, creo que tenés tanta que puedes aprovecharla igual para poder llevarte todos esos compradores que vos estás buscando. No, y además también se puede empezar a atribuir ciertas reacciones o acciones que vas realizando que por ahí son más flexibles a hacerlas directo con retail media dentro de un marketplace que ir a hacerlas en Google a tratar de entender hasta la conversión del checkout. Entonces también puedes ir probando, testeando. Creo que existe un cierto blackout de información, pero también hay un mar de oportunidades detrás. Total. Oye, haciendo doble clic ya solo desde el marketplace. Ujú. Y con tu profundo conocimiento en One Piece, No sé si tanto, pero... ¿cuál es la diferencia desde el lado de la marca de cuándo debería estar One Piece, cuándo debería estar 3P? Yo hablo mucho de los híbridos también, ¿no? Sí, Tenemos Brand Store y abajo One Piece, 3P. ¿Cómo conversa para qué ti una bueno. estrategia? Es una muy buena pregunta y creo que acá lo tenemos que pensar como 1P Retail y 3P, tu .com si quieres. ¿Y a qué voy? O a tu propia estrategia. ¿Por qué? Porque ellos, o sea, un retail no te va a comprar producto ilimitado o un producto que no rote o un producto que se lo va a quedar en aging dentro de 3 meses. Va a comprar lo que se venda mucho. Que básicamente muchas veces he escuchado muchas veces que hablan de e-commerce y dicen, no, bueno, ahora que esto ya se vende, ok, pero hay que hacer vender esto otro. Y siempre digo lo mismo, es lo que se vende mucho, hacerlo vender cada vez más y date tiempo para solucionar lo que se vende poco. Entonces, con esa idea en general, yo creo que lo que está bueno, Mike, creo que primero tenés que tener un buen negocio en ambos lados. Es decir, un buen negocio arreglado o negociado con 1P y con 3P. ¿Para qué? Porque claramente creo que cuando vos tenés productos de ASPs altos o de baja rotación, o aunque sean otros ASPs, y que 1P no te los va a comprar, creo que ahí es donde por ahí tenés tiempo en 3P para solucionarlo, ¿no? Y armar lo que dijiste antes, un buen mix entre productos. Pero entonces, Guido, le doy todos los buenos productos a 1P, y no necesariamente, pero le puedes dar como un top 10 productos que se vendan mucho, eso se los da, vos te quedas con un top 5 para mantener como un 3P, y el restante, los difíciles de vender, para vos entender cómo hacerlo. Y creo que cuando te sentás a la mesa, inclusive con una marca, y cuando hablo con una marca, hablo del marketplace, les puedes plantear esta estrategia. O sea, sentarte y decir, miren, 1P, 3P, yo sé que ustedes no se hablan o pueden no hablarse tanto, lo que yo necesito es mi estrategia es esta. Yo soy la marca y quiero hacer esto. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Porque tampoco quiero que me sueltes la mano cuando yo tenga que hacer fuerza para vender esos productos que no rotan tanto. ¿Cómo me ayudás? Y mañana vendo 100 al día y acá lo tenés, seguilo vos, porque ya le encontramos la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Pero ayúdame a hacer que rote y que funcione. Entonces creo que ahí hay como un mix, ¿no? De productos que rotan mucho y es lo que van a comprarte, como cualquier retail que vas por la calle, offline, o sea, brick and mortar u online, no te van a comprar lo que se les queda, eso está claro. Entonces ver cuáles son los productos que rotan para darles y después buscarte con algunos SKUs que sí roten para 3P y en el long tail o mid tail de eso, tener los productos que giran poco o casi nada y ver cómo haces para que funcione ese negocio del 3P. Buenísimo. O sea, una buena estrategia es complementario para poder tener ese híbrido y no perder. Al One P le perdemos, ahí sí hay blackout de información además. Entonces, una buena, creo, manera también es ir levantando buenas prácticas para luego ir replicando con ciertos productos. Buenísimo. Oye, ¿cuáles son los errores más comunes que ves en general en comercio electrónico en empresas? Acá, si quieres, le pones título personal, pueden ser esos fuck ups que te hayan pasado, pero ¿cuáles son los errores más comunes que ves? Mira, yo creo que, o sea, lo dije varias veces ya, pero creo que es una muy buena pregunta. De verdad ahí creo, Mike, que el problema es meterse por meterse. O sea, ese es como el primero donde ya estás entrando mal. Es que están todos en e-commerce y tengo que estar. Ok, pero ¿cuál es tu idea, no? Lo que te decía antes, ser una aspiradora de data para poder dar mejores experiencias, vender más, disponibilizar producto que no ves en otros lados. O sea, ¿cuál es el foco? ¿Por qué tenés que estar en el online? Después poder definir como cuáles son los canales reales donde querés estar
Y después creo que esto es un generalizado en las industrias, en las grandes corporaciones, y no sé si se va a poder cambiar en algún momento, pero los errores típicos es lo que te dije al principio. Vender en el online es muy fácil y esa es la confusión interna de toda compañía, sepas o no sepas de e-commerce. La presión es enorme y como es un sitio web, piensan que cambiar las cosas es así de rápido y creo que lo que no se mide es el error de cambiar las cosas rápidas. Cuando vos no dejás a un modelo aprender o hacer, pero sin ir más lejos, si hablamos en vez del sitio, hablamos de marketing, cuando vos no dejás algo básico, una campaña que llegue a aprender en el learning phase y la pagás y volvés a empezar, perdiste una semana, 2 semanas, perdiste por ahí un mes de trabajo. Entonces creo que ese tipo, me pasa hoy y me ha pasado en mi pasado. Entonces creo que ahí es un poco eso, ¿no? Que a veces las presiones que la compañía piensa que está implementando de manera correcta están yendo en contra del objetivo final, que es hacer crecer el canal y demás. Entonces vuelvo al principio, creo que el principal error es vender en online o en internet es fácil. Crear un negocio digital no lo es, no es fácil. Y ese es el baby step para crear un negocio profitable a futuro y demás, que si aceleras a full para generar revenue, no vas a lograr tener profit, pero si generas profit vas a generar un negocio más a futuro. Y eso es lo que me parece que la mayoría de las empresas se pierden. Y ahí es difícil en el fondo también encontrarlo, porque cuando eres un marketplace, claro, tienes tu costo de adquisición de clientes que con el lifetime value te va a dar en el tiempo, pero en general veo que la marca no se mide tanto por ese costo de adquisición, sino por el margen que le da la transaccionabilidad para ser 100%. rentable, y eso cambia, creo, completamente los KPIs, ¿no? Yo creo que si nos sentamos con varias empresas, pocas van a conocer cuál es su costo de adquisición. Y en realidad, para poder medir cuánta plata están perdiendo por no importarles ese costo de Sí, adquisición. claro. ¿Y a qué me refiero? A que, en definitiva, y esto es como ABC y se habla todo el tiempo, es más barato mantener o retener clientes que conseguir nuevos. Y creo que las compañías lo que están viendo es, este ya me compró, sigo. Y es un poco lo que decía vos, ¿no? ¿Cuál es el lifetime value? ¿Qué le puedo ofrecer ahora a esta persona que es igual a todas estas otras? ¿Qué les ofrezco? ¿Qué hacen generalmente? Entran, compran, o sea, hablamos antes, un refri y después compran algo. ¿Hay alguna correlación con algo? Entonces creo que ahí también es un poco esto de también entender dentro y donde tenés mucho potencial en un retail media, que es la gente que busca refris, ¿qué busca también? No, esto, lo otro, ok, me lo puedo traer, puedo hacer otra cosa, cruzar, vender. Y puedes empezar a entender como mucho más a quien quiere comprarte y no lo conoces. Buenísimo. Oye, me fui aguantando algunos comentarios dentro de la No, pero dale, conversación y lo vamos a vamos. tirar ahora, que hacia dónde ve el futuro de la región y hacia dónde estás viendo las tecnologías, cómo van a impactar. Y quiero ir con dos ejemplos acá bien Obvio. concretos. Por un lado, hace poco entrevistamos a la persona de Mac Online, Ujú. de Apple, que nos contaba que un porcentaje muy importante y el canal que viene con más rápido crecimiento para el tráfico son los LLMs, ¿no? Mm, Los ChatGPT, los 100%. etcétera, como Search, que lo buscan y te arroja ya hacia el link de tu producto. De hecho, nos contaba que le habían hecho ingeniería inversa, a ver cómo buscaba, iba descartando a muchos, porque le dicen, no, esto es un bot, entonces lo botan retailers. Y además vemos Google Pay y que Amazon Buy for Me ya tienen agentes que van a comprar fuera del sitio. O sea, Ujú. agentes de Amazon que están yendo a comprar fuera del sitio de ellos, si el celular no lo encuentran, podría entrar al sitio de Natura, podría entrar al sitio de Samsung y seguir comprándolo. Entonces, desde ahí lo que hemos venido conversando los últimos años de personalizar y hiperpersonalizar los sitios. Hoy día viene un agente, entonces la decisión viene hiperpersonalizada. ¿Cómo hago a la fricción o cómo genero menos fricción para que la gente Ujú. pueda comprar en mi sitio y ser yo el primero que aparece ahí en el chat como opción directo, ojalá al checkout? ¿Cómo estás viendo que eso por un lado puede impactar todo el mundo de la inteligencia artificial? Y por otro lado, lo hablaste mucho del Discovery Commerce, que aprendimos juntos el otro día, que ya no era Social Commerce, lo de TikTok Shop. Y además que en Sudamérica aún no está TikTok Shop, entonces vemos que, claro, son influencers que están dando a conocer un producto desde generar una experiencia de Ujú. consumo y la muestro y dejo el link directo para que vengan y compren o usando el checkout directo en TikTok Shop. Ujú. Creo que son dos grandes como transformaciones o dos grandes revoluciones, por un lado más tecnológica, por otro lado más de la parte de redes sociales. ¿Qué estás viendo? ¿Que cómo puede impactar esto en adelante? O quizás hay otra que yo todavía no me la sé. No, 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 estás muy al día igual.
No, a ver, en general, a ver, voy a dividir como cosas, ¿no? Justo el otro día estaba escuchando a Dani Rabinovich en una charla que daba y decía, ¿no? Esto de que todo el mundo está como muy metido con la AI en general y hay un montón de usos que hoy estamos y casuísticas que estamos teniendo, pero en general creo que las grandes compañías, y lo decía él por Meli, de hecho, si desconectás todas las cosas que tengas de AI, la compañía sigue. No es que llegamos a un momento donde estamos tan metidos que es, "Che, esto no puede seguir". Pero lo importante es lo que mencionaste, es ya hay comportamientos de las personas o de los consumidores que marcan como el destino que vamos a tener y lo que vamos a necesitar estar listos en un futuro. Te escuchaba recién y pensaba en que hace tiempo todo el mundo te decía, hace no mucho, cuando te daban como un diagnóstico o algo médico, no lo googlees, no mire porque todo va a ser malo. Y yo creo que la gente hoy lo que está viendo y utilizando mucho inteligencia artificial es, no tengo el número, pero me animo a decir que en un gran porcentaje, como un compañero o alguien que los pueda como medio mentorear o aconsejar, ¿no? Entonces, en eso aparece lo que decías, che, hace no mucho tenía que comprar mi auto y estuve una semana interactuando con mi agente de chat, charlando a ver cuáles eran para mi tipo de familia, donde vivo, donde hago, lo que hago, mis general actividades y demás, cuál era el mejor auto. Yo pensaba que iba a ser uno y me terminé definiendo otro, se lo discutí y me dijo que No, no. ¿te cambió una Y forma? me cambió. Y estuvo muy bueno porque me lo puso desde otro lado que yo no había pensado que era, pero con este vas a poder tener una experiencia, con este otro no, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de cosas es qué tanto sé yo, hoy sé que todavía no estamos ahí, pero que en un futuro eso que me está torciendo mi decisión no esté marcado de atrás por pauta, por Pauteado. alguien que diga, che, boludo, ponete esto, ¿no? Entonces, creo que vamos camino a eso. Creo que el poder estar primeros ahí va a ser un tema. Hoy ya es una normalidad hablar de googlealo. Y creo que también va a convertirse en pocos años o en poco tiempo esto de GPTialo. No sé en qué va a ser, pero es como le hablo al chat y veo a ver que me dé varias ideas. Y creo que cada vez más la gente lo está haciendo. Y en general la AI vino a cambiar procesos, cosas que se pierden mucho tiempo y que no hace tanto sentido que gastes tiempo en eso. Entonces, eso va a reemplazar, no sé, uno de los principales puntos que pienso. El otro día que estaba escuchando a uno de los chicos de una agencia de la América que vinieron acá a México desde la Argentina y hablaba del miedo que tiene mucha gente a esto de renderizar o de armar diferentes publicidades o anuncios con AI. Y el problema está en que hay un montón de anuncios que está bien que se hagan con AI, pero hay otros que no vas a poder nunca reemplazar a la creatividad o un montón de cosas humanas. Eso no se va a cambiar. Entonces, creo que en vez de tenerle tanto miedo, creo que tenemos que abrazarlo mucho más y entender que, así como en algún momento apareció Google y cambió la forma de buscar en Internet, yo creo que AI va a cambiar la forma de buscar. Si no estoy equivocado, creo que ya Amazon está haciendo cosas, sin dudas Meli también está probando, pero es como ya tenés una gente que directamente va a buscar por vos. Entonces es clave que estés ahí para que entre las primeras opciones, cuando alguien esté, digamos, eligiendo el mejor producto para protegerte contra el sol, aparezca un Natura en el por qué es, porque es mucho más natural y en definitiva seguramente no vas a tener ninguna reacción versus cualquier otro producto que pueda ser más químico. Y después ya sea una decisión de este o este, que son premium los dos, elegí vos. Y que en ese mismo momento diga, ¿querés que te ponga una orden? Entonces ya estás como conectado y ahí empieza como a morir un poco, porque siempre lo pienso en cuándo va a pasar, ¿no? Empieza a morir como un, pará, ¿y los sitios dónde quedan? Y por ahí los sitios quedan como en alguien que entre directamente a un sitio y quiera comprar o ver algo más o información a nivel branding, pero ya después vas a tener como personal shoppers comprándote, o sea, siempre va a quedar un número de gente comprando en sitios, ¿no? Pero ya de repente vas a tener o un WhatsApp que te dice, che, ¿querés que ponga esto así? Ok, ya tenés todo en tu billetera, entonces ya está, pasa en un agente de AI. Entonces creo que el comercio electrónico va a modificarse ampliamente a como lo vemos hoy, dado estas simplicidades, ¿no? Que vamos Seguro. teniendo en el día a día. Y después hablaste de lo de Discoverability que charlábamos el otro día en un evento y hace un tiempo hablábamos mucho de reviews. Yo siempre tuve como algo raro con los reviews, como que la gente se volvía loco por, no, que hay que tener reviews. Y yo decía, no sé, hay data que realmente la gente, porque alguien dijo que está bueno, va a comprar. Hay un montón, y es cierto, yo soy medio como contra a veces con esas cosas, pero sí es real. Pero creo que lo que llegó a redefinir eso es hoy, y sobre todo los Gen Z, hoy confían mucho más en un influencer
que en cualquier otra persona, a veces que en la familia, y sobre todo si te agarran en una mentira, porque si te agarran en una mentira piadosa porque no querés que use algo, no, pará, pero tal hijo. Entonces, cada vez confían más, cada vez pasan más tiempo en el celu, sin lugar a duda, y es como que es solo un clic, estás viendo una story, te gustó cómo la presentaron, cómo hicieron el contexto del producto, de cómo hablaron, lo compro. Entonces cada vez pasa más ese tipo de cosas. Eso genera que estás disponible para una persona en cualquier momento. Mike, pensá esto, o sea, estás dudando de comprar un producto, un monitor, una tele, no sé qué, estamos charlando acá o estamos tomando algo juntos y está bueno, sí, me lo compro ahora. Y lo compraste en ese momento porque justo te apareció en una publicidad en TikTok y en realidad lo compraste por TikTok Shop o directamente con gente de ahí. Entonces creo que ese discoverability cada vez se va a dar más. Lo que hablábamos en ese momento es que algo que armé acá en México con Samsung fue tanto canales privados como públicos de afiliados. Y eso también genera como muy apalancado de la parte de influencers, de hecho, y cómo generaban una oferta en particular para ese canal y para esa persona que confía mucho más en ese individuo que en cualquier otra persona. Entonces ¿confía en tu marca? Sí, es Samsung, obvio que confía, pero no se metió al sitio. En cambio, le pude llegar desde otro lado porque era un influencer que hizo un cupón y fue y compró. Entonces creo que sin duda esos dos son parte del futuro de lo que se viene para comprar, ¿no? Buenísimo. Si hubiera que apostar hacia el futuro, ¿vamos más hacia los D2C Ajá. o más a seguir descentralizando esta interacción tipo marketplace que eventualmente los mismos LLM se pueden terminar transformando también por ahí? 100% descentralizar, porque el LLM va a pasar también con los marketplaces. Entonces te vas a perder capacidad de poder llegarle a los diferentes potenciales compradores. Entonces, sin dudas es eso. O a lo mejor es un D2C, pero va a cambiar la pantalla de interacción y ahora va a ser más conversacional. Totalmente. De hecho, hace poco me lo contó un amigo y estábamos charlando de la solución que habíamos encontrado. Y hay una solución que vi en Estados Unidos que es como un plugin donde se te mete en tu sitio de branding y automáticamente te lo hace shopeable. Entonces es un poco lo que decís pero ahora tengo que desarrollar, y sin ir con marcas, digo, puede ser un Vitex, un Salesforce, puede ser Obvio, fuera. un Hybris. Tengo un sitio que no tenía nada shopeable y de repente se volvió transaccional 100% con un plugin de... Entonces creo que empieza a pasar eso que decís, tu sitio que es natura.com, samsung.com, guido.com, no sé, o sea, mi canal más grande por ahí es en un 30% por WhatsApp y en el otro 20% que tengo Marketplaces y en realidad el sitio no lo visitan tanto. Pero vas como, insisto, facilitando para que la gente va caminando por su casa o por algún lugar y de repente le llega un mensaje y dice, bueno, sí, lo voy a comprar. Y lo compró como con una facilidad que a mí me impresiona y creo que cada vez es más divertido, ¿no? Hace mucho tiempo, te lo tiro así como un ejemplo, yo cuando entré a Mercado Libre, entré en Mercado Shops, Dios lo tenga en la gloria, armamos como el primer modelo comercial de venta para entender cómo, digamos, segmentar marcas grandes, chicas, etcétera. Y en todo eso, un día me llega un proyecto que era General Motors, Chevrolet en Argentina, quería vender autos. Sí, dije, vamos a vender autos. Bueno, reservamos, pero después armamos todo un camino para que vaya a la concesionaria. Si hoy lo miro desde ahora, hablo con ese guido y digo, wow, todo lo que hiciste. Porque estuvo muy divertido el proyecto. Si lo ves, era un asco. O sea, era un desastre de experiencia, todo, pero más o menos funcionó para ese momento. Estoy hablando de 2013, 2014, 2013. Y hoy tenés un Tesla que te puedes ir a comprar un auto directamente digamos, con la tarjeta de crédito, te llega a tu casa. O sea, decís, wow, digo, cómo evolucionamos en tantos y en tan pocos años también, ¿no? Entonces creo que el e-commerce va a virar de una manera increíble. Hoy lo estamos viendo enamorados de si te llega con un dron, si no sé qué, pero creo que va a ir una experiencia casi automatizada de compra, llegando a un momento que a muchos asusta haciendo chistes con esto de yo robot, de no te dejo salir porque no te conviene. No, pero yo quiero, no, vos no sabes lo que te conviene. Y creo que empezás a tener toda esa data que decís, no, pero vos no compras así. No, sí, yo compro pañales cada 3 meses, no compras cada 1,5. Bueno, ok. Entonces empezás a tener como facilidad de dejar de pensar en esas cosas y que te ayuden también a una mejor experiencia en cuanto a el producto, ¿no? Entonces creo que vamos a un lugar que todavía no imaginamos. Buenísimo. Guido,
si tuvieras que darle tips a alguien que está partiendo en esto del comercio electrónico. Yo creo que esta pregunta la vamos a borrar porque la mayoría ya todos comenzaron. Ok. Pero ¿cuáles serían esos baby steps que cree que tiene que dar o definir? Entendiendo, me imagino que el primer mensaje es que haga un negocio rentable, ¿no? Y que es perdurable en el tiempo. Totalmente. Totalmente siempre es importante pensar en la rentabilidad, eso sin dudas. Pero creo que como consejo, el primero es pegar el salto. O sea, estar asustado con miedo está bien, pero lo que está mal es no hacer nada con ese miedo y empiecen ese negocio que vienen postergando o esa idea que vienen postergando. Hablamos de autos recién, con lo cual todo se puede vender en línea. Lo dije al principio, vender en línea es fácil, crear un negocio digital es lo difícil. Entonces, creo que lo que tienen que enfocarse es en no pensarlo en como hoy todo el mundo está mirando los canales. Ah, tengo un canal de marketing, tengo un canal de venta y desarrollen las capacidades que necesitan según su industria. No es lo mismo, hoy me estoy desafiando personalmente, no es lo mismo vender un celular de $2.000 a tener que vender una crema que sale 5, 6, $10. Eso implica no solo en cómo me contacto con esos potenciales compradores, sino cómo se los entrego, cómo hago para tener como una recurrencia de compra, que antes celular por ahí podíamos hablar en 1 año, 2 años, teles en 5, 7, pero los números y los targets siempre crecían año a año, ¿no? Entonces, a esto es a lo que voy con, es fácil vender online. Si alguien me presiona de atrás para vender cada vez más, yo lo voy a vender, porque vamos a depreciar la marca, el precio, vamos a ir como a un mundo que no queremos, que es todo por oferta y en realidad lo que queremos es crear una experiencia. Entonces, esos serían como mis principales consejos, que es anímense, vender online es fácil, pero crear el negocio digital es lo difícil y que se enfoquen en cuáles son las ventajas principales que tienen como producto y cómo van a generar esa experiencia dentro de un mundo que no es físico y que en el físico por ahí es más fácil dentro del mundo digital. Buenísimo. Guido, muchas gracias por haber compartido con nosotros toda tu experiencia. Esperamos que estos mensajes sean muy valorados por la comunidad. Así que nada, felicitaciones por todo lo construido y muchas gracias. Muchas gracias a vos, muchas gracias a todos por estar ahí escuchando un rato de estas locuras y estas charlas y espero que algo permee y sirva. Buenísimo. Bye.